Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia que nos demuestra el gran trabajo que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que las ratas, estos corruptazos que por muchísimo tiempo se aprovecharon de las y los mexicanos, están temblando de miedo porque saben que la justicia está tras ellos. Ya no se permiten actos de corrupción y estos personajes pasarán muchísimo tiempo en prisión. Y es que ahora resulta que le están recomendando a Enrique Peña Nieto esconderse, irse de este mundo y correr a Timbuktu, porque es el siguiente en la lista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que al final ellos y también Alonso Ancira, quien fue el que le recomendó esto a Enrique Peña Nieto, se llevaron millones de pesos dañando a nuestra nación. Pero antes de pasar a esta noticia que realmente está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, se encuentra con nosotros mi compañera y amiga Carolina García. Caro, ¿cómo estás? Hola Pepe, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí contigo en el canal El Charro en Vivo. Y antes de que empecemos a hablar de esta situación que estuvo dañando tantísimo a nuestro país, me gustaría decirles que están más que invitados a darse una vuelta a Patria 24/7, mi canal informativo, para que no se pierdan otras noticias también sumamente importantes de lo que está pasando en México y en el mundo. Así es, para que se suscriban en el canal de Caro, que vaya, que nos deja con la boca abierta con la información que está presentando. Y ahora sí, pasemos a esta información, porque hay mucho de lo que está sucediendo en México. Una de ellas pues es que estos ratas están cayendo, que ya los tiene súper torcidos la justicia en nuestro país. Y el día de hoy se da a conocer esta noticia sobre Rosario Robles, y es que le acaban de girar otra orden de aprehensión, pero ahora por delincuencia organizada. Carito, ¿me ayudas a leer? Un juez federal del Estado de México, con sede en el penal del Altiplano, libró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde el 13 de agosto del 2019. Al extitular de sede Sol y Sedatu se le imputan ahora los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, este último que amerita prisión preventiva oficiosa. La investigación se basa en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada por operaciones de empresas fachada o factureras que simularon la subcontratación de servicios con universidades públicas. Actualmente, Robles Berlanga enfrenta un proceso por ejercicio indebido del servicio público relacionado con el tema de la llamada estafa maestra por supuesta omisión en el desvío de 5,000 millones de pesos. Pues ahí está lo que está pasando con Rosario Robles, que obviamente pues ya declaró y se sorprendió de estos nuevos cargos que se presentaron en contra de ella, y dicen que son, ella comenta que son una infamia. Pues al final no, yo creo que ya tenía que pagar esta mujer. Al final ella sabe lo que hizo, que dañó muchísimo a nuestro país, que realizó la estafa maestra donde se desfalcó a la nación, porque ese dinero era del pueblo de México y ella tiene que pagar las consecuencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador desde un inicio dejó en claro que no se iban a permitir actos de impunidad y menos estas acciones donde se perjudicara al pueblo de México. Por ello debemos de aplaudir este trabajo que se está realizando, que yo creo que desde que entró Andrés Manuel López Obrador se ha visto una diferencia y se ha perseguido realmente el delito de corrupción y de todos los delitos que tengan que ver con el cuello blanco. Uno de ellos pues fue lo que sucedió con Altos Hornos de México y Alonso Ancira, este personaje ratota, descarado, mezquino, que realizó un fraude con todo el apoyo del aparato gubernamental en el sexenio de Enrique Peña Nieto en contra de nuestra nación, vendiendo una fábrica chatarra de
de fertilizantes a Pemex. Y ahora pues resulta que Carlos Loret de Mola, este pasquín, este periodista chayotero, pues le realizó una entrevista a este personaje y, como siempre, como ya es la costumbre, queriendo desinformar al pueblo de México. Y es que resulta que Alonso Ancira declaró que Enrique Peña Nieto había pactado con Andrés Manuel López Obrador para que José Antonio Meade fuera candidato por parte del Revolucionario Institucional en el 2018. Carito, ¿me ayudas a leer? Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, se identificó como un perseguido político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Afirma que hay una persecución injusta en su contra y que ha sido utilizado como chivo expiatorio para ser un ejemplo ante los empresarios del país. Ayer, a través del portal Latinus, el periodista, el chayotero Carlos Loret de Mola presentó una entrevista con el presidente de Altos Hornos de México, en la que hablaron de López Obrador, del expresidente Peña Nieto y de agronitrogenados. El empresario consideró que el presidente de México debe ofrecerle disculpas. Se declaró priista y admitió que inyectó vía Altos Hornos de México un par de millones de dólares en especie a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. No obstante, rechazó que en algún momento haya sobornado al expresidente y advirtió que, por el contrario, al quitarse los aranceles, lo que ganó por la venta de agronitrogenados lo perdió en 3 meses. El empresario, quien se encuentra actualmente en libertad bajo fianza en España, consideró que hubo un pacto entre la administración pasada y Andrés Manuel López Obrador para que pudiera ganar la presidencia. Al cuestionarle Loret de Mola si hubo un pacto entre López Obrador y Peña Nieto y Luis Videgaray, el presidente de Altos Hornos de México consideró que fue para hacerle menos complicada su llegada a la presidencia. Hubo un pacto. ¿En qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, es decir, José Antonio Meade. Pero es un hombre muy bueno, derecho, dijo Ancira. Advirtió que el pacto contempla que si la popularidad del presidente baja, probablemente busque meter a la cárcel a Peña Nieto. Al cuestionarle Loret de Mola si mantuvo alguna reunión con Peña y Videgaray para negociar la compra de agronitrogenados por parte de Pemex, Ancira lo negó. Dijo, me llevaba bien con Peña Nieto, pero no me dio ni madres, dijo. Enfatizó que nunca sobornó a Lozoya, aunque admitió que le ofreció buenas comidas y vinos o brindar con champaña en París. Lozoya me arrastró, dijo. En relación a agronitrogenados, Ancira expresó que no hubo un sobreprecio. Negó que fuera una planta chatarra y que 275 millones de dólares era el valor real del complejo para elaborar fertilizantes por toda su infraestructura y por su ubicación en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Sigo pensando que es un buen negocio para el país, afirmó Ancira. Dijo no conocer personalmente al presidente López Obrador y que tal vez lo que hizo mal fue no haber estado con el PG en sus momentos de elecciones. Hubiera suavizado muchas cosas, señaló Ancira. Pues ahí está lo que comentó Alonso Ancira, que es un esquinazo que tendría que estar pidiendo disculpas en vez de estar dando entrevistas. Y es que tú lo decías muy bien, este personaje realizó un desfalco por más de 200 millones de dólares al Estado mexicano y ahora resulta que está dispuesto a regresárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Realmente que la mezquindad de estos personajes no tiene límites, pero lo que nos dejó completamente con los ojos cuadrados es lo que reveló en esa misma entrevista, y es que le recomendó a Enrique Peña Nieto que corriera a Timbuktu, porque pues al final él sabe que pronto Enrique Peña Nieto caerá, porque es el que sigue en la lista. Carito, ¿me ayudas a leer? Alonso Ancira obtuvo a principios de octubre del 2020 un amparo por el tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en la capital nacional, lo que deja sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero en su contra. Al respecto, aseguró en entrevista con Loret de Mola que el proceso legal en su contra le ha costado entre 800 y 900 millones de dólares, a lo que sumó el valor que ha perdido la empresa desde que comenzó la persecución en su contra. Dijo que había demandado al presidente y otras situaciones, y aseguró, también reveló que
no conoce al presidente de México, pero sí tiene una relación con algunos funcionarios de su gabinete, aunque esto es única y exclusivamente superficial. Pero la parte más emocionante de toda esta situación es precisamente cuando empieza a hablar de lo que le espera al expresidente Enrique Peña Nieto. Y es aquí donde estuvo hablando de este supuesto pacto que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner a lo menos peor dentro de todo lo peor que tuvo el PRI, que fue José Antonio Meade. Dijo que probablemente el trato fue poner a José Antonio Meade como candidato a cambio de no perseguirlos, a menos que existiera una razón como la caída en la popularidad de la presidencia de México. Yo creo que sí hubo un pacto entre AMLO y Peña y Videgaray. ¿En qué consistió el pacto? En sacar un hombre muy bueno, pero un candidato muy mediocre, es decir, Meade. En cambio, si hubiera puesto al doctor Narro, yo creo que no tendría el gobierno la mayoría del Congreso. El pacto incluye que si tiene necesidad porque se le baja la popularidad, se va por ellos. Esto fue lo que dijo a Loret de Mola al respecto. Recomendó a Enrique Peña Nieto que corra, que se busque Timbuktu. ¿Por qué? Porque en estos momentos sí hay razones de sobrepeso y la vida solita se está encargando de que las autoridades mexicanas vayan acercándose cada vez más al pellejo de Peña Nieto. Así es, tú ya lo comentaste, por eso están temblando del miedo, porque saben que poco a poco y sigue saliendo información que nos demuestran las corruptelas que existieron en los sexenios anteriores, y es por ello pues que están buscando de todas las formas posibles pues salir bien librados de esto. Pero a lo que hemos visto y lo que ha mostrado la cuarta transformación es que esta pues limpia depuración es necesaria e indispensable, y con lo que se dio a conocer yo creo que también es por ello que le dice a Peña Nieto que mejor corra, pues es por lo que vimos hace una semana con esta orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, porque al final era el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, y eso significa que pues sí, a pesar de que el presidente comente que no, pues sí, la justicia mexicana está yendo en contra de Enrique Peña Nieto. Pues prácticamente llegamos al final de este video. Muchísimas gracias, Carito. ¿Algunas palabras antes de despedirnos? Agradecerte por permitirme estar de nueva cuenta aquí en El Charro en Vivo y recordarles que yo los voy a estar esperando en Patria 24/7. Así es, pues muchísimas gracias y nos vemos en los otros videos. Yo soy Pepe Ramírez. Yo, Carolina García. Hasta la próxima.